Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy estoy aquí desde mi escritorio para hacer lo que más me gusta, informarles responsablemente. Como lo había anunciado en el programa pasado, vamos a estar haciendo los programas cada 2 semanas. No he recibido preguntas, así que hagan sus preguntas. Recuerden, quiero que sean proactivos para responder lo que ustedes necesitan escuchar. Como habíamos designado a través de la votación que habíamos hecho a través de Facebook, ustedes escogieron que habláramos del nuevo sistema de refugio en Canadá. En nuestro programa pasado habíamos hablado cómo se presenta el refugio de acuerdo a la ley actualmente vigente dentro de Canadá. Y hablamos que uno podía presentar el refugio para hacerlo como a recordarlo a grandes rasgos en el puerto de entrada, es decir, en la frontera, y hablamos cuáles eran las fronteras y también lo podríamos hacer dentro de Canadá en las oficinas, en los Immigration Centers o las oficinas de inmigración dentro de Canadá. Habíamos hablado que todo dependía si era un país designado o no. Una de las cosas que más me gusta de este medio es que yo puedo interactuar con ustedes. Es que a pesar de que no estoy con ustedes a diario y que no puedo atender todos los que nos siguen a través de nuestras cámaras, es que ustedes dicen cosas que me llaman a mí la atención. Y una de ellas fue que comenzaron a hablar, qué bueno el programa, qué rico, sigue informándonos, pero todos comenzaron a preguntar, pero eso de designados, ¿qué es designados acá? Entonces decidí hacer un alto y vamos a seguir en la línea. Ya vamos por la parte de cómo se presenta el asilo político o el refugio, como le llamamos dentro de la legislación canadiense, cómo se presenta en el borde y qué hay. Pero hablábamos de que hay dos tipos de vías o dos tipos de lineamientos, y es dependiendo si usted o no pertenece a un país designado. Pero ¿qué es eso de país designado, Angélica, y de dónde sacaron eso? Bueno, el Ministerio de Migración, a través de sus regulaciones y con la potestad que le dio las reformas introducidas a través del Bill C-31 y el Bill C-11, que ya no son más propuestas de ley, sino que son realmente la ley, the New Refugee Protected System Act, en donde están nuevas reglamentaciones que son un complemento del Immigration and Refugee Protection Act. Pero el gobierno ha determinado que existen países que les ha denominado o los ha llamado como países designados, que son países en donde no existe o no existe un elemento real de riesgos, que son países en donde existe una democracia, en donde se puede determinar que hay protección del Estado o state protection, en donde los ciudadanos de esa nación son personas que no son naturalmente productoras o resultado de una persecución porque no hay una descomposición político-social o un estado de guerra dentro de esa misma nación. Ok, si algunos han seguido mis escritos, cuando hablábamos por primera vez de lo que era un país designado, yo decía cuál es la injerencia que tiene el gobierno canadiense y con base en qué principios el gobierno canadiense va a poder determinar al pequeño punto, que este país sí tiene protección del Estado o aquel no. Y entonces vemos que estos países que el gobierno ha denominado, los ha puesto dentro de una burbuja y los ha denominado que son países que son seguros y que no son por su naturaleza y como están regidos, son países que no son naturales productores de personas en riesgo. Ya sabemos que de Latinoamérica hasta el momento, es decir, hasta el día de hoy, jueves, en mayo 23, está México, y que considera el gobierno que existe, es una democracia que está, si vemos las respuestas reiterativas por parte del Immigration and Refugee Board en la sala en la división de refugio e inmigración, bajo la ley anterior casi todos hablaban de que México era una democracia y que era una democracia que funcionaba. Entonces el gobierno ha decidido que México entra dentro de este tipo dentro de los países designados con ese tipo de designación. Lo que hace es que las personas provenientes de esa nación, al momento que lleguen a Canadá, ya sea a través del borde o que lleguen a Canadá en tierra firme y pidan protección, son personas que van a ser tratadas distintas. Entonces, recopilemos, hablemos. ¿Qué es un país designado, Angélica? Un país que se llame o que sea denominado como país designado son aquellos que el gobierno canadiense considera como países seguros y que no tienen razón de pedir o que no son productores naturales de refugio.
Esa es la primera parte. Y la segunda parte es estos países o estas nacionales o connacionales que van a estar en esos países van a ser tratados procesalmente dentro de Canadá de una forma distinta. Y veíamos en el programa anterior que las personas que vienen de estos países designados si piden si piden su petición de protección en la frontera, van a tener 45 días y si lo piden dentro de Canadá van a tener 30 días para ser escuchados en una audiencia. Además de esto, y eso sí no se los había contado, los países designados no van a tener derecho a ir al Appeal Division, al Refugee Appeal Division o a la apelación de refugio. Como son países designados, no tienen este remedio, pero el gobierno ha determinado que sí pueden seguir utilizando el Judicial Review, es decir, lo que anteriormente ustedes, no yo, le llamaban apelación, que realmente no es una apelación, sino una revisión judicial. Y me explico, cuando hablamos de una revisión judicial es que el tribunal, recuerden que el Immigration and Refugee Board es un tribunal es un tribunal administrativo que tiene funciones cuasi judiciales y que este tribunal, el funcionario que emite la decisión es un funcionario administrativo y por lo tanto está sujeto a revisión frente a la justicia, que sí es la justicia, ante la Corte Federal de Canadá, para determinar si esta persona cometió un error de hecho o de derecho. Es simplemente revisar que en la toma o en el ejercicio de su función administrativa la persona no cometió un error de hecho o de derecho, llegando a una mala conclusión. Exactamente, las personas que vienen de estos llamados países designados van a tener este remedio. Pero este remedio implica que si la persona utiliza este medio y va hacia la Corte Federal a pedir un judicial review, una revisión judicial, no va a tener una state on removal, una stop o un paro temporal de su remoción mientras que el proceso de revisión judicial sale. El Canadian Border Service Agency va a seguir teniendo la capacidad o la atribución o el poder jurídico de poder remover a la persona del país mientras que está mientras que está en la revisión judicial. Es donde yo vuelvo y digo, es un proceso un tanto arbitrario y dentro de mi posición está, ¿por qué? Y cómo Canadá o el Ministerio de Inmigración de Canadá puede determinar que México es un país seguro cuando los noticieros a nivel mundial muestran las masacres. En días anteriores vi una foto que me llamó muchísimo la atención en la prensa internacional en donde un hombre venía sosteniendo una cabeza de un ser humano. Me parece que es algo fuerte, difícil y que nosotros, siendo respetuosos de lo que es el ordenamiento jurídico interno de cada país, no podemos arbitrariamente nosotros como canadienses determinar si aquel país está haciendo las cosas bien o no, porque no podemos conocer el detalle. Ahora bien, podemos escuchar los buenos oficios, y las buenas cosas que el gobierno como tal, en este caso México, que es el que estamos analizando, está diciendo, bueno, sí, nosotros estamos mejorando la corrupción, estamos mejorando esto, estamos tratando de controlar las armas y solo aplaudo porque el gobierno está haciendo algo. El problema es que lo que está haciendo el gobierno no es lo suficientemente fuerte para proteger a sus connacionales. Pero bien, esa es mi opinión. De todos modos, lo que nos tenemos que enfrentar aquí es determinar que si usted es parte de esos países designados, usted va a tener un tratamiento procesalmente distinto a que si usted no es nacional de un país designado. En este momento existen muchas, digamos que, corrientes de paso o rumores o no sé cómo es que dicen los cubanos, pero le llaman muy chistoso, es lo que dicen por ahí, es que al levantarle a México, se espera que el próximo año a México le van a levantar la imposición de visas para entrar a Canadá y al nombrarlo como país designado es un medio de control para evitar las aplicaciones masivas en refugio.
Bueno, hay que pensar, Canadá está entrando en bastantes países, en bastantes convenios internacionales comerciales con Latinoamérica y vemos lo que está sucediendo en el Anillo del Pacífico. Sabemos que el ministro Harper estuvo visitando nuestro amado Perú en días anteriores y el día de hoy estaba en Cali, Colombia, hablando de esto. Eh, Podría pensar yo que uno de los países que podría venir como un país designado prontamente podría ser Colombia, como lo escuché decir hace poco en una conferencia de inmigración y me parecía que el conferencista tenía mucho sentido. Sin embargo, yo me pongo a pensar y es dónde está el nivel, la equivalencia. Y hay muchos convenios internacionales a los cuales nosotros no nos podemos hacer los ciegos. Bueno, hoy aprendimos. Recuerden que es un país designado. El país designado es el país en donde el gobierno canadiense ha considerado que no es naturalmente productor de personas perseguidas. Entonces, si usted viene de uno de esos países, usted va a ser procesalmente tratado distinto. Su aplicación, si la hace en el border, va a ser escuchada en audiencia pública a los 45 días y si la hace dentro de Canadá a los 30 días. El único remedio que tiene a través de la decisión o pronunciada de su audiencia, que el ministerio es enfático en decir que va a ser una audiencia pública que va a cumplir con todos los principios de derechos naturales y el principio de la justicia, más sin embargo usted no va a tener la posibilidad como tienen los otros países de utilizar la apelación como remedio a su situación o como un medio de control. Usted va a poder utilizar lo que se llama la revisión judicial frente a la Corte Federal, pero recuerde, usted no va a tener un stop o una detención a su orden de remoción mientras que se decide esta parte, lo cual implica que usted puede ser deportado en cualquier momento que el Canadian Border Service Agency así lo determine o haga o ejecute la orden de remoción. Entonces, estamos hablando de quiénes son los países designados y cuáles en cómo ha entrado Canadá a establecer este tipo de cosas. Bueno, esto va a ser todo por hoy y voy a portarme un poco difícil con ustedes si ustedes no me mandan sus preguntas. Quería contarles también que hay muchos de ustedes que quieren que les conteste una consulta por Facebook. Yo no puedo hacer eso, yo les puedo contar circunstancias generales, preguntas generales, qué significa el proceso de refugio, cuáles son las, pero yo no puedo hacer una consulta personal si yo no tengo una entrevista personal con usted, porque eso es lo que la ley dice. Y si nosotros estamos trabajando con la ley, no podemos violar la ley. Con muchísimo gusto les contesto todo lo que tenga que ver y para eso utilizo este medio, porque se imaginan yo escribiéndole a todos los 900 seguidores que tengo, que les agradezco infinitamente de seguir mi pasión, de acompañarme y de ser fuertes y fieles conmigo, pero tenemos que aprender a entender que la ley es una sola y debemos cumplirla. Entonces yo no puedo atender consultas personales por internet, sobre todo porque no estoy viendo los documentos, les puedo guiar que puedan entrar a la página de internet de inmigración, que es www.cicgc.ca. Esa es importante. También pueden entrar a la página del Immigration and Refugee Board que tiene información. Yo sé que es un poco complicado entender todo eso y por eso me tomo el trabajo y dejo este tiempo para ustedes con el fin de informarles responsablemente. Recuerden, nos vemos en 2 semanas. Si ustedes no me van a mandar sus preguntas del tema de lo que estamos hablando, acuérdense que estamos hablando del qué, cómo, cuándo, dónde y por qué se va a realizar o ejecutar la nueva petición de refugio o el nuevo sistema de refugio. Entonces ya hablamos cómo se hace al frente o en la frontera, perdón, y dentro del país, qué diferencia hay entre un país designado o no y qué es un país designado. Recuerden, este sábado voy a estar en el PIL Multicultural hablándoles de esto, del tema que me apasiona, de inmigración. Vamos a hablar de este tema, del refugio, pero sí va a ser un seminario de tú a tú en donde vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Revisen el Facebook, ahí está toda la información. Si quieren ir, se tienen que escribir, no sé, porque no lo estoy manejando yo, estoy atendiendo una invitación que nos hicieron, pero me encantaría verlos a todos ustedes allá y ustedes allá si me pueden hacer una pregunta persona a persona. En este seminario vamos
a hablar lo que yo estoy tratando de hacer a grandes rasgos a través de esta pequeña camarita. Bueno, mis queridos amigos, nos vemos el sábado si es que decide ir al seminario y se inscribe. Y nos vemos en 2 semanas para saber qué pasa. Bueno, soy un país designado o no soy de un país designado, pero ya pedí el refugio, ya me dieron la oportunidad. ¿Qué pasó en esa cita? ¿Y qué me va a tocar ahora? Háganme preguntas concretas y verán que yo se las responderé. Les recuerdo, soy Angélica González Blanco y aquí desde mi escritorio, en mi oficina, estoy para ustedes para informarles responsablemente. Nos vemos en 15 días, no me fallen y no dejen de seguirme. Nos vemos, bye bye.